Padre Celestial, por la oportunidad que nos ha dado de poder descansar un poco de tiempo y luego de regresar. ¿Mande? Para ustedes que nos están sintonizando por medio de Facebook, en esta ocasión le damos gracias a todos ustedes porque nos está acompañando en esta ocasión y queremos continuar con el estudio que hemos estado estudiando los domingos por la tarde. Gracias por su tiempo. Me hubiera gustado terminar esta clase antes de las conferencias y eso era el propósito, ¿verdad? Sin embargo, pues se nos pasó las conferencias y todavía nos falta un punto más. Estamos estudiando concerniente la equipación, equipándonos, hasta no tiene pues. Bueno, ahorita me traen. Equipándonos para la obra de nuestro ministerio. Y claro que estamos considerando el estudio de Efesios capítulo 4 y versículo 11, donde dice, y él mismo constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ya hemos visto lo que la palabra del Señor nos enseña concerniente a la constitución o la ordenanza de apóstoles, profetas, evangelistas y pastores. Hoy en esta ocasión quiero estudiar con ustedes los maestros. Y primeramente pues queremos ver qué es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando concerniente a los maestros, qué es lo que la palabra del Señor nos enseña concerniente a los maestros. Y vemos nosotros que esta palabra en el griego es la palabra didasco, es decir, una persona que es instructor, una persona que se dedica a la enseñanza de la palabra de Dios. Nosotros como congregación tenemos la costumbre de que si un hermano es sobresaliente en su lenguaje, azul, voy a usar el próximo. You're going to be flashy today. Equipándonos para la obra de nuestro ministerio. Estamos estudiando Efesios capítulo 4 versículo 11 y estamos profetas, apóstoles, evangelistas, pastores y maestros. Estamos en el número 5, ¿verdad? 5. Maestros. Esta palabra griega es la palabra didaskalos, ¿ok? Y significa un instructor, una persona que enseña. Y el proceso, ¿verdad?, que miramos en la Biblia es el maestro y es la enseñanza, es el discípulo y es lo que el discípulo enseña, ¿verdad? Es a hombres, me encontré anduvo por aquí arriba. Thank you, brother. Y discípulo tiene la tarea de enseñar. No, brother, no.
agradece el esfuerzo. Purple, it's royal. It's a royal color. Thank you. Got it. Este es el proceso. El maestro, la enseñanza, el discípulo y hombres fieles. Y claro, ¿verdad? Esto lo cubre 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Y esto, ¿verdad? Lo cubre 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 7. Ahorita vamos a ver un poquito más de esto. Pero este es el concepto. Y miramos nosotros que al estudiar concerniente al desarrollo de las iglesias en aquel entonces, otra vez, brother, yo me llevo 2. Me gusta black, hermano. Black can be seen from afar. So, lo que miramos nosotros, ¿verdad? Que miramos nosotros que en cada congregación que se viene a establecer, miramos nosotros maestros establecidos. Ahora, hay pasajes de la Biblia que nos enseñan a nosotros sobre un punto principal concerniente a la iglesia, pero no nos viene a enseñar detalladamente cómo se llevó a cabo ese punto principal en la iglesia. Por ejemplo, tengo que borrar esto, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros miramos concerniente a los maestros, tenemos, por ejemplo, en la congregación de Jerusalén, y esto la miramos que se inicia, ¿verdad? En Hechos capítulo 2, versículo 41, con 3,000 personas. Cuando usted va a Hechos capítulo 5, versículo 42, noten lo que se estaba llevando a cabo ahí. Dice Hechos capítulo 5, versículo 42, lo siguiente. Hechos capítulo 5, versículo 42, dice la palabra del Señor lo siguiente: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesús. Miramos nosotros que hubo un tipo de enseñanza a la iglesia. Ahora, no nos da los detalles. Si acaso la enseñanza era enseñanza para mujeres, para niños, para jóvenes, para hombres, etc. Simplemente nos dice que hubo enseñanza. Pero al mirar esto, ¿verdad? Miramos a los didáscalos y miramos nosotros lo que enseñaban a maestros. Y ya entonces vamos a la siguiente congregación de Antioquía. En Antioquía miramos nosotros en Hechos capítulo 13 y versículo 1, dice que allí en esa congregación había maestros. Otra vez la pregunta: ¿cómo resultaron esos maestros en la congregación de Antioquía? ¿Quién fue quien les enseñó a estas personas o maestros para enseñar? ¿Qué se les enseñó a estas personas para que pudieran ser ordenados, constituidos como maestros? ¿Cuál fue el trabajo de estos maestros? Todas esas preguntas no nos contesta el texto, pero sabemos nosotros que son preguntas importantes que debemos de hacerle al texto para que podamos llegar a un entendimiento para comprender al maestro, del cual el apóstol Pablo está hablando en Efesios capítulo 4, versículo 11. Y luego tenemos, si nos vamos más adelante, ¿verdad? Tenemos a la ciudad de Corinto. Y en Corinto, miramos nosotros en 1 Corintios capítulo 12, versículo 28 y 29, que ahí nos habla de que se constituyeron algunos maestros. Solo que ya tenemos en Jerusalén, ya tenemos en Antioquía, ya tenemos en Corinto. Y luego vamos ahora al texto audio que estamos usando en Efesios capítulo, en Éfeso. En Éfeso miramos nosotros, en Efesios capítulo 4, versículo 11, que ahí también se constituyeron maestros. Ahora,
Había congregaciones que no llegaron al punto del cual la Biblia nos recomienda, que debe de haber maestros en el proceso de equiparnos para la obra del ministerio. Y solamente les recuerdo lo que dice Hebreos capítulo 5, el versículo ¿qué? 12. El escritor nos dice de esta manera en Hebreos capítulo 5 y versículo 12, dice la palabra del Señor lo siguiente. Hebreos capítulo 5, versículo 12 dice: porque debiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que necesitáis de leche y no de alimento sólido. Este pasaje tiene mucho que decirnos concerniente a los maestros. Número uno, yo considero que el apóstol Pablo fue el que escribió esta carta. Entonces el apóstol Pablo le está diciendo al grupo a quien le está escribiendo, a la congregación a la cual está escribiendo: ustedes son un poco perezosos, porque debiendo ya de instruir a la membresía para llegar a ser maestros, no lo han hecho, no han llegado a ese punto. Segundo, les está diciendo el apóstol Pablo, o les está enseñando el apóstol Pablo, que un maestro no es uno que se dedica a recibir leche espiritual, sino que es una persona que constantemente está estudiando para poder alcanzar una madurez, para poder disertar, para poder enseñar, para poder instruir profundidad concerniente a las Escrituras. No es algo superficial. Y tercero, nos da a entender que si acaso este es el caso, lo cual lo es, entonces tiene que haber un procedimiento para enseñar, instruir a un maestro para que llegue a ese punto antes de que empiece su obra de maestro. ¿Entendemos? Por eso Santiago dice en Santiago capítulo 3, versículo 1, no sean muchos maestros. Lo que dice la palabra del Señor. Solo que miramos el contraste. Miramos que en las congregaciones existían maestros, y miramos nosotros que aquí el contraste de que había congregaciones que todavía no instruían a sus miembros, o algunos miembros, para llegar a este punto en la congregación. El maestro es necesario para la equipación de cada miembro para que desarrolle su propia obra, hermanos. El maestro. Pero no podemos poner a cualquier persona. Se necesita un entrenamiento para que pueda llegar a ese punto. ¿Qué es lo que el maestro entonces tiene que enseñar? Ya vimos la definición de la palabra maestro, la palabra griega didáskalos, que quiere decir un instructor, uno que ha sido enseñado, y claro que enseñado en la doctrina, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 2, todo lo que has oído, todo lo que has aprendido. Y claro que el apóstol Pablo le está hablando a un joven predicador llamado Timoteo, y le está diciendo, o le está más bien recordando los años que él anduvo con el apóstol Pablo y escuchando lo que Pablo enseñaba a diferentes personas. Y claro que Pablo traba varios hermanos, le pueden decir como un tipo de escuela. No había ningún lugar fijo, pero Pablo los había recogido para poder entrenarlos, para que así ellos pudieran enseñar, tipo modelo como Jesucristo, que escogió a sus 12 apóstoles para instruirlos, para enseñarles. Y claro que Jesucristo no tenía un lugar fijo en Capernaum o en Nazaret, sino que en donde quiera que iban ellos, ¿verdad? Era hand-on training. Jesucristo le enseñaba así al apóstol Pablo. Y menciono esto para que ustedes consideren, ¿verdad?, el proceso que se llevó a cabo en aquel entonces. Por ejemplo, en Hechos capítulo 20,
ahí se da una lista de hermanos que andaban con el apóstol Pablo. Y note lo que dice el versículo 4. Y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco, y Segundo de Tesalónica, Gallo de Debre y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Parte de gente que el apóstol Pablo traba instruyéndoles, enseñándoles. Y digo esto porque en referencia a Timoteo, él le dice en la primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 17, note lo que le dice a la congregación de Corinto. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. El apóstol Pablo era el mentor de ellos, era el instructor, el maestro. Y esto viene, ¿verdad?, a pues, demostrar lo que dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo, capítulo 1 y versículo 12, primeramente. Note lo que dice. 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. El apóstol Pablo reconoce que Cristo fue quien lo puso en el camino, y él entendía bien lo que él tenía que hacer como una persona constituida como maestro. Porque no te lo que dice 1 Timoteo capítulo 2 y versículo 7. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 7 dice: para esto yo fui constituido, esa es la palabra ordenado, predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en la fe y verdad. Ahí está la palabra maestro, didáscalo. Y miramos nosotros que el apóstol Pablo primeramente fue escogido por Dios, Hechos capítulo 9, y se le dio una comisión, fue ordenado, fue constituido con una comisión, Hechos capítulo 9, versículo 15, y miramos nosotros que el apóstol Pablo la está ejecutando. El Señor le dice que saliera a enseñarle a los judíos, pero también a los gentiles, a los reyes, etc. Y miramos nosotros que el apóstol Pablo está haciendo. Y regresamos al proceso que puse anteriormente. El maestro, su enseñanza y discípulo, y luego la responsabilidad del discípulo. Se va al círculo, ¿ok? El círculo de ser instructor, y luego se convierte en un mentor, y luego se convierte, ¿verdad?, en una persona que pues ya le da la responsabilidad al discípulo para que vaya desarrollándose. Esto hace falta en las iglesias de Cristo, hermanos. Vuelvo a repetir lo que estaba diciendo hace rato, que nosotros cuando miramos a un hermano con la habilidad que tiene la labia, como decimos nosotros, para comunicar, para hablar, solo lo queremos poner de maestro. Y no nos interesa si acaso está bien doctrinalmente. No nos interesa si acaso la enseñanza de él va a ser correcta conforme a la palabra del Señor. Nada de eso se considera, únicamente que tiene la habilidad, es apto. Y lo queremos poner para enseñar clases, y luego cuando realmente ya viene el problema, pues en ocasiones es muy tarde. Porque quien se para aquí en el púlpito, hermano, muchas veces se gana la gente. ¿Ven ustedes eso? Y ya la gente entonces ciegamente comienza a seguir al hombre en vez de a la palabra. ¿Que no es así? Sí. Y ya es muy tarde. Ya es muy tarde para tratar con el asunto, porque ya no está tratando con el problema, sino que ahora está tratando con personas que son compasivos con la persona, con el maestro, y toman su lado, no importa que esté mal, toman su lado porque ya es una persona apreciada, es una persona que ya ha ganado el corazón y la mente de las personas. Solo que por eso miramos que aquí en la Biblia nos enseña un tipo de proceso,
Ahora, ¿qué tanto duró este proceso? No lo sabemos. ¿Ok? Vamos a poner aquí ahora. Bueno, esto hubiera puesto A, ¿verdad? Las iglesias. Y luego aquí al punto, ¿verdad? B. El proceso. El proceso. Número 1. La pregunta es, ¿qué tantos años se llevaría para entrenar a un maestro en aquel entonces? Y claro que usted tiene que entender, hermanos, que estamos tratando con el siglo I, la iglesia primitiva. Y en la iglesia primitiva, pues tiene que considerar que el Espíritu Santo trabajó de una manera diferente a como trabaja hoy día. ¿Ok? El Espíritu Santo trabajó milagrosamente en aquel entonces. Por ejemplo, cuando usted lee a Esteban y a Felipe, solamente 2 ejemplos, ellos fueron maestros. Y note lo que dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 6 y versículo que es del 6 en adelante. Dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y claro que el versículo 5 nos da a entender quiénes fueron. Y entre ellos está Felipe y Esteban. Pero note lo que dice el versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Quién le dio ese poder? El Espíritu Santo, por medio de la imposición de las manos. Tenía tanta sabiduría Esteban que el versículo 9 dice, entonces se levantaron algunos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Estos eran grupos religiosos que la enseñanza de ellos era contrario a lo que Esteban estaba predicando, pero no podían contra la sabiduría de Esteban, porque claro que Esteban tenía el don del Espíritu Santo de sabiduría. Versículo 10 dice, pero no podían resistir la sabiduría al Espíritu con que hablaba Esteban. Y Felipe, pues, Hechos capítulo 8. Menciono estos versículos para que usted entienda que era diferente en aquel entonces el proceso de la enseñanza a los maestros. Inmediatamente recibieron el don y pues entonces ya podían con sabiduría enseñar la doctrina, las palabras que Jesucristo vino a comunicarnos por medio de sus apóstoles, palabras que vinieron del Padre. Entonces, ¿qué tanto tiempo? Por eso le ponemos question mark, ¿verdad? Porque no sabemos. Hoy en día sí sabemos bien, ¿verdad? Ya después de que se pasó esta época milagrosa, miramos nosotros que el apóstol Pablo en Hechos capítulo se me fue. Hechos capítulo 19. En Hechos capítulo 19, la primera parte, miramos nosotros que el apóstol Pablo anduvo predicando en las regiones superiores de Asia. Pero luego miramos nosotros que en Hechos 9 y 10 se encuentra a ciertos discípulos y el apóstol Pablo se los lleva a una escuela de uno llamado Tirano. Y ahí claramente miramos nosotros que dice que pasaron 2 años el apóstol Pablo enseñándoles a este grupo. No menciona nombres, pero sabemos que eran varios discípulos. Y estos discípulos dice que salieron a enseñar por toda Asia. ¿Ok? Fueron maestros. Entonces miramos nosotros que aquí sí se nos da un espacio de 2 años. Pero cuando miramos nosotros que el apóstol Pablo viene a escoger a Timoteo en Hechos capítulo 16 y versículo 1, no nos da a entender qué tanto tiempo entrenó el apóstol Pablo a Timoteo, sino que nos da a entender que les dice, ¿verdad?, que Timoteo les iba a enseñar lo que él ha aprendido
de Pablo en el transcurso de la enseñanza de Pablo a diferentes iglesias en diferentes lugares. Solo que en el proceso, por eso ponemos question mark, ¿qué tanto tiempo? No sabemos. Pero hoy en día, ¿verdad? Estos maestros tienen que pasar también por un tipo de proceso para que la iglesia pueda sanamente estudiar la palabra del Señor y desarrollarse sanamente en la doctrina pura del Señor. Es necesario que los apóstoles y los profetas, que es el Antiguo y Nuevo Testamento, tengan parte en este proceso, en la palabra de Dios. Pero que los evangelistas y los pastores también tengan parte en la enseñanza de los maestros. No poner a cualquier persona, ¿verdad? Este púlpito, hermano, es sagrado. Es sagrado. Y únicamente debe predicar la sana doctrina de la cual está en el Nuevo Testamento. Y no queremos que ninguna persona venga y lo venga mal usado, y que venga a enseñar cosas que no son o que no están de acuerdo a la palabra del Señor. Por eso los apóstoles, por eso los profetas y los evangelistas entrenan a los maestros. ¿Qué tanto tiempo se habrá de llevar para entrenar a un maestro? Bueno, hay muchas variedades. Número uno, depende en el apetito, en el deseo del discípulo. Hay hermanos que tienen un deseo tremendo y que quieren pararse en el púlpito a predicar. Tienen un deseo tremendo y van a aprender rápidamente. Van a aprender rápidamente. Porque nada se les hace difícil. Ellos quieren inmediatamente aprender para poder predicar. Y hay unos que pues, un poco pasadones, ¿verdad? Que me da bien y me da mal, ¿me entiendes? ¿Me enseñas o no me enseñas? Yo como quiera, un día pues me paro en el púlpito y voy a predicar. Y se puede ver en la preparación. Son clases muy superficiales. Solo que entonces miramos nosotros, ¿verdad? Que todo depende en la persona. Pero miramos nosotros que se tiene que entrenar, se tiene que llevar a cabo. ¿Qué tanto tiempo? ¿Este es el proceso? ¿Qué tanto tiempo? No sabemos. 1 año, 2 años. Mis hijos y yo hemos escrito un librito, ¿verdad? El proceso Matúsculo le llamamos. Y en el proceso Matúsculo, ¿verdad? Son 2 años de entrenamiento para toda persona que quiere ser diácono, anciano y maestro. Y hay ciertas clases que se les enseña para poder llegar a ese punto, porque son clases, ¿verdad?, que lo preparan para que pueda tratar con la responsabilidad que tiene el maestro. Todo lo que el proceso, ¿verdad? Miramos el proceso, tanto en la Biblia como hoy en día debe de haber un proceso. Hasta ahorita yo no he mirado iglesias de Cristo que tengan clases para maestros. ¿Usted los ha visto? No. Quizás haya algunas, ¿verdad? Se juntan en diferentes tiempos. En Dallas, en la congregación que predica en Dallas, las clases las tenemos en los martes y en los jueves. Llegan de las 7 de la noche a las 10 de la noche. Y venían a prepararse. Y la teníamos por 2 años, para preparar a maestros, a personas que querían envolverse más en la enseñanza de la palabra de Dios. Okay. Solo que entonces hay un proceso, pero luego también del proceso viene la enseñanza. La enseñanza. La enseñanza. ¿Qué es lo que se le enseña a un maestro? ¿Qué es lo que Pablo les dice a las personas quienes él quiere que ya vengan a ser maestros en Hebreos capítulo 5, versículo 12? Ahí dice, ya basta de lo que, de los primeros rudimentos. Ya no se les va a enseñar sobre el bautismo, ya no se les va a enseñar sobre la adoración, ya no se les va a enseñar sobre pues todo lo básico, sino que ya va a haber un poquito más de profundidad en los estudios.
Esto quiere decir, ¿verdad? Un maestro pues debe estar preparado. ¿No recuerdan que el hermano Manuel Rada estaba predicando y dijo él que él había enseñado a estas personas quienes él tiene ahí en la congregación, que cuando él se va, ¿verdad? Son los maestros de la congregación y de una lista de cosas. Y luego el último dijo, y un hermano me dijo, pues me tumbó, dijo, ya les enseñé una clase de hermenéutica y de homilética. Y como que porque las clases de hermenéutica y homilética son necesarias. Si el maestro tiene la tarea de explicar las escrituras, de explicar la doctrina, entonces tiene que entender hermenéutica, porque en la hermenéutica se considera el exégesis. El exégesis es desmenuir toda la carnita del huesito, para que así ya se pueda considerar cualquier punto de vista concerniente a lo que está enseñando. Entonces, eso es una enseñanza. Pero digo, ¿verdad? Cuando hablamos de la enseñanza, la homilética, hay hermanos, ¿verdad?, que pues no están preparados en presentar un bosquejo. Hay hermanos que empiezan, ¿verdad?, y no saben cómo decía un instructor mío, ¿verdad?, no saben cómo aterrizar. Ahí andan buscando, ¿verdad?, la tierra y se suben de vuelta. Y ahí bajan de vuelta, y ahí anda, y luego se suben de vuelta. O sea que el sermón o la enseñanza no está bien compuesta de punto a punto, sino que cualquier cosa que se le venga a la cabeza es lo que van a enseñar. Pero no tienen un empiezo, no tienen un fin, sino que lo que venga. Y esa es la parte de la homilética, una estructura organizada con su introducción, con su cuerpo, con su conclusión, y que tenga sentido. Esos dos puntos, ¿verdad?, son importantes, pero luego viene lo demás. ¿Okay? Viene lo demás y pues ya el tiempo está acabando, pero es una enseñanza extensa que se puede demostrar o se puede enseñar dentro de 1 año, 2 años o 3 años, todo depende. Pero tiene que ver nosotros, las personas quien Dios porque estamos contestando la pregunta, ¿a quién constituyó Dios para equipar a la membresía para la obra del ministerio? Son a los evangelistas, a los ancianos y a los maestros. Y si nosotros queremos hacer nuestro trabajo que se pueda extender mucho más, pues necesitamos maestros. ¿Okay? Y es lo que estamos estudiando, el proceso, la enseñanza. Y luego pues viene, ¿verdad?, que el maestro tiene que ser ordenado o constituido. Tiene que ser ordenado o constituido. Esa es la palabra constituido, ¿verdad? Es la palabra que miramos nosotros. Otra vez lo vuelvo a leer, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 7, es la palabra constituido, predicador, esta palabra ordenado, y implica, ¿verdad?, no solamente el proceso, la enseñanza, sino que también implica, bueno, también nos da la pregunta, ¿quién es el que viene a constituir? Claro que sabemos que es Dios, pero ¿quién es a quien Dios ha puesto en esta tierra para que haga ese trabajo? A los ancianos. A los ancianos. ¿Y por qué digo esto yo? Porque miren, el apóstol Pablo era predicador, era apóstol. Y note lo que dice 1 Timoteo capítulo 4 y versículo 14. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 14 dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Los ancianos de Éfeso, o de donde era Timoteo, ¿verdad?, fueron quienes le impusieron las manos. ¿Cuántas veces hemos visto nosotros este tipo de ordinación, ¿verdad?, en la iglesia? Es decir, se instruye a un grupo de hermanos, no necesariamente para ancianos y para diáconos, sino que para maestros.
Y los ancianos se sienten cómodos, confortables en poner sus manos sobre estos hermanos y decir a la congregación: nosotros confiamos que estos hermanos van a enseñar la sana doctrina a esta congregación. Y los encomiendan a Dios al trabajo de maestros. Hay tareas que tienen que desarrollar. Esto es lo que la palabra ordenado quiere decir. El anciano es el que viene a ordenar, a constituir. Claro que debemos entender que Dios es el principal, pero el anciano es el cual Dios ha constituido. Hechos capítulo 20, versículo 28, para que mire el rebaño. ¿Okay? Y cuando dice, versículo 17, ¿verdad?, para apacentar las ovejas, claro que el anciano no es el único, sino que él tiene que escoger a hombres capaces para poder hacer ese trabajo. El apóstol Pablo escogió a varios hombres para que hicieran el trabajo. Timoteo fue uno de ellos. Y note lo que le dice en 2 Timoteo capítulo 2 y versículo 2. En 2 Timoteo capítulo 2 y versículo 2 dice la palabra del Señor lo siguiente. 2 Timoteo capítulo 2 y versículo 2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, le está diciendo un joven Timoteo, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. No tener proceso. Y tienen que ser hombres fieles, hombres que le interese la sanidad de la doctrina. La enseñanza no es ningún tipo de juego, hermanos. La enseñanza de la iglesia se tiene que tomar seriamente. Y no podemos enseñar cualquier cosa para decir que enseñamos. Por eso Santiago dice que, bueno, déjame leer el pasaje, lo he citado, pero déjame leer el pasaje. Santiago capítulo 3 y versículo 1. En Santiago capítulo 3 y versículo 1 dice la palabra del Señor: hermanos míos, no os hagáis maestro muchos de vosotros, sabiendo que recibéis mayor condenación. ¿Okay? Solo que entonces esto es lo que miramos nosotros concerniente al maestro. Ya el tiempo se me fue, hermano. Pregunta o comentario. Yes, ma'am. Y no sé si usted pone atención a lo que Manuel Rada dijo Manuel Rada, no tiene que ir a la escuela de predicadores, pero yo entendí lo que le estaba diciendo. La escuela de predicadores es importante, ¿okay?, para enseñar a hermanos que sean serios y que tengan el sello de desarrollarse en esa capacidad. Pero la iglesia por sí misma, ¿verdad?, tiene que hacer su parte. Nosotros tenemos que hacer la parte nuestra. Nosotros tenemos que establecer una escuelita, una escuela, ¿verdad?, en donde entrenemos a personas así. Este es nuestro trabajo. No estamos aquí para pasar el tiempo, ¿verdad?, 30 minutos y ya vamos a comer y vamos para casa. Tenemos que tomar estas cosas en serio. Y un hombre no lo puede hacer solo, ¿verdad? Se necesitan aquellos que Dios haya constituido, Efesios 4:11, ¿verdad?, para que hagan todo este trabajo. Y entre más preparación demos a los hermanos del cuerpo de Cristo Jesús, menos trabajo vamos a tener nosotros. Pero si usted no entrena a nadie, usted lo va a hacer por el resto de su vida. Ya no oí el proverbio del chino, ¿verdad? El proverbio del chino: venía un chinito a pedirle pescado y le daba un pescadito. Y ahí viene el chinito todos los días y ahí está el pescadito. Hasta que el chino se puso pues listo. Dijo: mira, te voy a enseñar cómo pescar. Y le enseñó cómo pescar. Y ya no venía el chinito a pedirle pescado, sino que el chino que vino a pedirle pescado, ¿verdad?, y ya sabía cómo pescar su pescado. Y se vino a disminuir el trabajo de esta persona. Así nosotros como maestros, si usted no le enseña a nadie que venga a ser maestro, que venga a desarrollar sus capacidades, usted lo va a hacer por el resto de su vida, lo que tiene que hacer. Y no complaints.
No diga nada porque usted tiene la culpa, porque usted así los entrenó. Pero si usted les enseña bien, entonces usted nomás se va a sentar en la silla de atrás, no mirando. Amén, hermano, amén. Ese es el trabajo. El trabajo de un líder, hermano, es de poco a poco, ¿verdad?, disminuyéndose del retrato. Y que los que son enseñados, ¿verdad?, vengan a ilustrarse en lo que están haciendo. Y los maestros, eso es lo que deben hacer. ¿Pregunta, comentario antes de cerrar? Muy bien, pues ya el tiempo se me ha terminado y el hermano Reyes ya por enfrente y listos para entender el canto de invitación. Así que en esta tarde le queremos decir lo siguiente.